Buenos días. A continuación les voy a hablar sobre el caso de fraude financiero elegido por mí, Laura Angélica Acero Reina, en la materia de auditoría financiera. Vamos a hablar del caso de la empresa Enron estadounidense, que sucedió en el 2001. El caso de Enron Corporation es uno de los casos de fraude financiero más notorios de la historia de los Estados Unidos. Enron era una empresa de energía con sede en Houston, Texas, que se declaró en bancarrota en el 2001. El colapso de Enron se debió a un esquema de fraude financiero masivo que involucraba prácticas contables fraudulentas, ocultamiento de deudas y manipulación de información financiera. A continuación, mencionaré algunos aspectos claves de fraude financiero. Las prácticas contables fraudulentas que mencionaba anteriormente se refieren a que Enron utilizó entidades especiales llamadas Special Purpose Entities para ocultar deudas significativas fuera de sus estados financieros. Estos permitieron a Enron mantener la deuda fuera de su balance y presentar una imagen financiera más saludable de lo que realmente era. El segundo aspecto clave de este fraude financiero fue la manipulación de ingresos y ganancias. Enron también inflaba sus ingresos y ganancias al registrar ingresos futuros de contratos a largo plazo como ingresos actuales. Esto llevó a una percepción equivocada de que la empresa estaba obteniendo ganancias sustanciales cuando en realidad estaba perdiendo dinero. Para Enron, un aspecto fundamental del fraude fue la falta de transparencia. Enron no revelaba adecuadamente sus prácticas contables y financieras al público, ni a los inversores. Los informes financieros eran extremadamente complejos y opacos, lo que hacía difícil para los inversores y analistas comprender la verdadera situación financiera de la compañía. Otro aspecto del fraude fue el siguiente: colaboración de auditorías. La firma de contabilidad de Enron, llamada Arthur Andersen, que era responsable de auditar las finanzas de Enron, fue acusada de complicidad en el fraude al destruir documentos relacionados con la auditoría de Enron. Esto dañó gravemente su credibilidad y finalmente la compañía contable también llevó a su colapso. Hablando de la tipificación del fraude, tenemos dos: fraude de estados financieros, ya que la compañía tergiversó los estados financieros de manera que exageraron los ingresos y exageraron la disminución de los pasivos, utilizando reportes falsos para los inversionistas y próximos inversionistas. El otro tipo de fraude fue la corrupción. Los empleados de la empresa utilizan de forma indebida sus influencias para obtener beneficios personales frecuentemente. Fuera de los libros contables, incentivos perversos para los ejecutivos y empleados de Enron que estaban vinculados a los resultados financieros de la empresa, con el fin de mantener o aumentar el precio de las acciones de Enron. Hablando de los diamantes del fraude, Enron tenía los 4 aspectos fundamentales, los cuales eran oportunidad, incentivo, racionalidad y capacidad. Vamos a detallar cada uno. Uno de los incentivos fueron las bonificaciones y las compensaciones basadas en acciones. A los ejecutivos y empleados de Enron se les brindó incentivos significativos y bonificaciones. También tenían opciones sobre las acciones, lo que explica un caso específico del contador que 4 meses antes que detonara la noticia del fraude financiero haya vendido la cantidad de acciones que había recopilado en los últimos meses y años que había trabajado en Enron, los pudiera haber vendido antes de que éstas disminuyeran su valor. Y las vendió por un total de $60 millones. Adicional, al brindarle a los empleados participación por las acciones, generaba un interés y motivación para inflar de manera artificial y a mantener el precio de las acciones por beneficios personales. Otro incentivo era la presión. Al Enron ser una compañía de gran éxito reconocida por su continuo mejoramiento, generó presión en los ejecutivos, que incurrieron a modificar sus ingresos recibidos y las ganancias a lo largo de los periodos.
Otro incentivo era el interés de mantener la confianza de los inversores, ya que presentaban a estos potenciales terceros informes no tan claros sobre sus finanzas, pero que demostraban una alta rentabilidad, lo que en el momento de su detección del fraude se demostró que las acciones disminuyeron el valor de su costo en un 99%. Respecto al diamante mencionado, oportunidades, tenemos los siguientes aspectos. La empresa presentaba incentivos financieros que constaban de lo siguiente. Los ejecutivos y empleados tenían la oportunidad de tener bonificaciones y compensaciones. La empresa parecía tener éxito, manipulaban los resultados financieros y mantenían el precio de sus acciones. Evitaban el incumplimiento de contratos. La ocultación de deudas y problemas financieros les dio la oportunidad de evitar el incumplimiento de contratos, lo que habría tenido consecuencias graves para la empresa. Al no revelar sus verdaderas obligaciones, crearon una falsa sensación de solidez financiera. Enron permanecía en posición de liderazgo. Esto quiere decir que los altos ejecutivos de Enron, incluyendo Kenneth Lai y Jeffrey Skill, tenían la oportunidad de mantener sus posiciones de liderazgo y seguir disfrutando de salarios y beneficios significativos al perpetuar la percepción del éxito de la empresa. Permanecer competitivos en el mercado. Enron estaba en una industria altamente competitiva y dinámica. La manipulación de resultados financieros les dio la oportunidad de mantener una posición competitiva en el mercado y continuar atrayendo inversores y socios comerciales. Respecto al diamante de racionalización, tenemos el bienestar de la empresa. Algunos involucrados podrían haber argumentado que estaban tomando medidas extremas para proteger la empresa, y sus empleados podrían haber sostenido que las prácticas contables fraudulentas eran necesarias para evitar la bancarrota y mantener los empleados. Otro punto de racionalización fue la presión para cumplir con las expectativas del mercado. Como lo mencioné anteriormente, argumentaban que estaban bajo una presión inmensa para cumplir con las expectativas de los inversores y analistas financieros, y que las prácticas fraudulentas eran necesarias para mantener la confianza y evitar la caída del precio de sus acciones. La falta de oposiciones podrían haber sostenido que no tenían alternativas realistas para corregir la situación financiera de la empresa, o que la ocultación de deudas y la manipulación de resultados financieros eran la única opción disponible. Un aspecto fundamental fue la presión de los superiores. Argumentan que estaban siguiendo órdenes de los ejecutivos que más alto nivel tenían en la compañía y que no tenían otra opción que participar en el fraude. Por último, beneficios personales diferidos. Esto refiere a que algunos involucrados podrían haber justificado sus acciones fraudulentas diciendo que estaban actuando en beneficio de la empresa a corto plazo y que una vez que la empresa se recuperara podrían corregir las prácticas contables. Esta racionalización a menudo se usa para justificar ganancias personales a expensas de la empresa. El último diamante es la capacidad. Respecto a la capacidad, tenemos a los ejecutivos Jeffrey Skill y Kenneth Lai, CEO de la empresa y presidente de esta. Desempeñaron un papel central en el fraude. Tenían profundo conocimiento de las operaciones de la empresa y estaban al tanto de las prácticas contables fraudulentas. Skill en particular fue uno de los arquitectos del esquema del fraude de la empresa de Enron. Tenía la capacidad de tomar decisiones claves y presionar para que se implantaran prácticas contables engañosas. También notamos la capacidad de los empleados del departamento de finanzas, incluyendo al personaje Andrew Fastone, el director financiero. Tenían profundo conocimiento de las transacciones financieras de la empresa y estaban directamente involucrados en la creación y gestión de las Special Purpose Entities utilizadas para ocultar las deudas directamente. Eran capaces de diseñar y ejecutar
estas complejas transacciones financieras de Special Purpose Entities. Del diamante del fraude podemos sacar en el aspecto de capacidad a el personal de auditoría, Arthur Andersen. La compañía Andersen era responsable de auditar las finanzas de Enron. Sin embargo, no cumplió con su deber de supervisión adecuada. Los auditores de Arthur tenían la capacidad de informar sobre irregularidades y detener el fraude, pero no lo hicieron. La firma también estuvo involucrada en la destrucción de documentos relacionados con auditoría. Otra capacidad fue la de los abogados y banqueros que tuvieron participación en la influencia y creación respecto a la capacitación de la compañía para generar la creación de ISPs. Esas transacciones financieras, por ser tan complejas, tenían cierto grado de conocimiento y especialización y estaban al tanto de las implicaciones legales de estas prácticas. Algunos de ellos también estuvieron involucrados en el encubrimiento de todas las prácticas fraudulentas. Por último, tenemos a los empleados comunes de la compañía. No podemos generalizar que todos los empleados hacían parte del fraude financiero, ya que unos no tenían conocimiento de esto, pero en su gran mayoría tenían conocimiento de las operaciones cotidianas de la empresa. Sin embargo, no tenían acceso a información financiera detallada ni capacidad para tomar decisiones de otro nivel relacionadas con el fraude. Es decir, que no tenían un alcance para poder denunciar o informar a las entidades estatales sobre el fraude financiero que estaba ocurriendo. Por último, vamos a hablar sobre el control interno. El principal aspecto del control interno fue falta de supervisión independiente. La alta dirección de Enron tenía un control significativo sobre las empresas y los mismos ejecutivos que estaban involucrados en el fraude. Tenían un control sustancial sobre el proceso de toma de decisiones, pero tenían una falta de supervisión independiente que permitió que las prácticas fraudulentas se llevaran a cabo sin un escrutinio adecuado. El conflicto de intereses. Muchos de los ejecutivos de Enron tenían incentivos financieros para mantener el precio de las acciones de la empresa alto, ya que gran parte de su compensación estaba vinculada al desempeño de las acciones. Este conflicto de intereses creó un ambiente en el que los ejecutivos tenían un incentivo para participar en prácticas contables fraudulentas y ocultar la verdadera situación financiera de la empresa. Adicional, en la parte de control interno se evidenció la complejidad y opacidad financiera. Los informes financieros de Enron eran extremadamente complejos y oscuros, lo que dificultaba para los inversores y analistas comprender la verdadera situación, incluso para los auditores. La falta de transparencia en la presentación de estos informes permitió que el fraude pasara desapercibido durante muchos años. Adicional, en el control interno se identificó que el gobierno corporativo era supremamente deficiente. Enron tenía un gobierno corporativo con un consejo de administración que no proporcionaba supervisión efectiva. El consejo estaba compuesto de su mayoría por personas cercanas a la alta dirección, lo que resultó en una falta de rendición de cuentas y supervisión independiente. Como conclusión, podemos identificar que Enron carecía de controles internos efectivos para detectar y prevenir prácticas contables fraudulentas. Los controles internos son mecanismos diseñados para garantizar la integridad y la precisión de los informes financieros, y su falta de eficacia permitió que el fraude continuara.